Los invito entonces a presentar a continuación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar aquí. Vamos a hablar un poco de elevar la seguridad, cómo vamos a manejar, para qué nos sirve el metadata de la red y cómo podemos avanzar o nuestras defensas en cuestión de amenazas que provienen de inteligencia artificial. Con eso dicho, bueno, nada más tengo que indicar que parte de lo que voy a presentar es roadmap. Son cosas que pueden ser cambiadas en cualquier momento. Digo, es una cláusula que normalmente se dice. Después de esto, bueno, vamos a hablar de tres cosas durante esta conversación. La primera es, vamos a identificar cómo está la parte de las amenazas actuales, en dónde están los mayores ataques. Hemos oído durante este día que, bueno, hay muchos ataques que están creciendo en inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está siendo utilizada para elevar esa capacidad agresiva de estas amenazas. Después vamos a hablar de la importancia de la observabilidad. ¿Qué observabilidad en red? ¿Qué significa eso? ¿Por qué es importante? Y por último, vamos a hablar de cómo podemos utilizar toda esta información desde la red, toda esta inteligencia que podemos obtener desde la red para elevar nuestras defensas utilizando inteligencia artificial generativa. Con eso dicho, bueno, pues vamos a ver los ataques que están creciendo. Hay tres ataques que están creciendo constantemente, que están asistidos por inteligencia artificial. El primero tiene que ver con phishing y ingeniería social. Como hemos visto durante el día de hoy, ha habido ya diferentes ataques que han estado estableciendo básicamente correos electrónicos personificando a lo mejor actores de amenaza o a personas conocidas, que después de eso penetran nuestras defensas y al final de cuentas terminan entrando al perímetro, haciendo todo esto muy convincente. El segundo tema que estamos hablando que estamos identificando en los ataques que tienen que ver con inteligencia artificial es el desarrollo de malware. Malware que está siendo cada vez más maligno y es polimórfico. Puede ir cambiando y evadir toda la parte de las defensas que tengamos. Eso en realidad está poniendo un riesgo mucho mayor para todos los equipos de seguridad. El tercero tiene que ver con la parte de la explotación de red. Explotación de red puede ser a través de vulnerabilidades que se detectan o por accesos que no estén autorizados o incluso por unos ataques que pueden llamarse living off the land, que son explotar básicamente las herramientas que se ya tienen o las aplicaciones que se tienen legítimas dentro de la red. En este slide rápidamente hablo de cómo MitraLaTeX, que es uno de los frameworks más comunes en operaciones de seguridad, está catalogando todos estos, está identificando esta capacidad de los ataques de inteligencia artificial en diferentes etapas, ¿sí? En diferentes etapas de todas esas tácticas que se tienen, que son 13. Y bueno, no pretendo leer todo este slide, pero podemos darnos cuenta de que empiezan desde actividades de reconnaissance con inteligencia artificial, pasando por la parte de ejecución, la evasión de defensas, el acceso a credenciales que pueden ser colectar esas credenciales de diferentes lugares por medio de algoritmos que pueden estar incluso incrustados dentro de navegadores. Después de eso, la parte de exfiltración de command and control channels y finalmente pues la exfiltración de datos cuando ya es demasiado tarde. Estas son de las cosas que están creciendo y que hemos estado identificando dentro de nuestros clientes. Entonces, bueno, vamos a ver para qué nos sirve ahora sí Gigamon. Gigamon, ¿qué nos puede ayudar en esto? Y para esto voy a entrar un poquito al modelo antiguo. Vamos a regresarnos a los 90, cuando teníamos este tipo de arquitecturas. Y aquí lo interesante de ver es, cada vez que nosotros necesitábamos asegurar algo, ¿sí? Pues tendríamos que poner un tap en el network, identificar, extraer el tráfico de red y mandarlo a las diferentes soluciones que tuviéramos, que podrían ser un DLP, un WAF, un NDR, un SIEM, pero cada vez que se requiera una nueva herramienta de seguridad, pues vamos a tener que ir extrayendo el tráfico de todos los diferentes puntos de nuestra red. Esto crea complejidad y la complejidad es enemigo de la seguridad. Entonces, esto es algo que, bueno, al día de hoy tristemente todavía lo vemos, pero imagínense el mantenimiento para este tipo de ambientes. Esto puede ser realmente un desastre.
¿Qué es lo que pasa con Gigamon? Con Gigamon podemos tener puntos específicos de extracción de datos, ¿sí? Y ponemos una capa intermedia, como lo podemos ver en el diagrama. Esta capa intermedia abstrae toda esa parte de complejidad y nos entrega la información necesaria para cada una de las herramientas de seguridad que tengamos, ¿sí? De esta forma, cualquier cambio que exista dentro de nuestra red, ¿sí?, va a ser transparente para nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque vamos a tener la capacidad de direccionar la información que requiramos, eliminando filtros. Perdón, aplicando filtros y eliminando todo el ruido que puede generarse. De esta forma, por ejemplo, podemos utilizar, de hecho, Gigamon puede extraer metadatos únicamente y enviar atributos específicos a las diferentes aplicaciones que se requieran y con eso hacer mucho más eficiente nuestra capacidad de defensa, ¿sí? Esto es algo que, bueno, finalmente ya tenemos un tiempo haciéndolo. Esto es algo que Gigamon es muy famoso al hacer. Y pues ahora lo que voy a hacer es hablar un poquito más de lo que viene, ¿sí? Vamos a hablar un poquito del futuro, que tiene que ver con inteligencia artificial. Bueno, para esto vamos a hablar de... Regresamos a este diagrama donde vemos cómo todas estas partes de extracción de tráfico, que realmente es visibilidad sobre lo que está pasando en la red, ¿sí?, la podemos enviar, todo esto lo podemos enviar hacia algo que es un lago de datos. Esto es un data lake que está teniendo toda la información que llega de la red y esto, desde aquí, va a ser el receptáculo donde vamos a poder empezar a utilizar la parte de inteligencia artificial, ¿sí? Yo como usuario, el siguiente paso que tengo que hacer es, bueno, pues puedo tener un LLM privado donde voy a estar haciendo toda la consulta y con todo esto, aquí es donde entra Gigamon. Gigamon tiene algo que estamos llamando Insight, donde podemos estar básicamente juntando diferente información. Primero es la interfase de usuario. Aquí es donde el usuario va a estar interactuando, va a estar viendo cómo funciona esto y va a poder estar consultando a través del LLM toda la información que se tiene en este data lake que está hasta el final. Dentro de este capa intermedia también tenemos una colección de información que pueden ser todos los manuales, toda la información que tenemos de diagramas e incluso toda la parte de regulaciones, compliance, white papers que tenemos en Gigamon, ahí van a estar disponibles, ¿sí? De igual forma, tenemos esta parte la parte de prompt, que es donde nosotros podemos accesar directamente con prompts ya precreados o podemos preguntar directamente cómo funciona. Cualquier cosa que el LLM se va a encargar de traducir. Y finalmente tenemos este plugin server que estamos viendo aquí, que es realmente el que va a hacer las comunicaciones. Imagínense toda esta cantidad de información que se tiene en este storage. Estos son millones de datos, son cantidad de información con mucho metadato. Y desde aquí, cuando el usuario dispara una consulta, lo que va a suceder es, bueno, pues ese usuario va a estar utilizando ese servidor para estarse comunicando a través del LLM y este data lake para estar haciendo consultas dentro de toda esa cubeta masiva de información para poder obtener la respuesta. Como final, esta información ya una vez que está consultada, la regresa hacia la interfaz de usuario, donde se van a poder identificar cosas súper interesantes, como cuáles. Por ejemplo, imagínense que todo este dataset que tenemos aquí, tenemos una cantidad de netflows, tenemos una cantidad de información que viene de diferentes puntos en la red. Yo podría preguntarle, a ver, LLM, cuéntame, ¿puedes identificar algunas trazas de un Salt Typhoon, por ejemplo, un grupo de ataque? Y va a estar buscando en toda esta información, va a poder estar identificando qué tipos de amenazas o qué tipos de indicadores de compromiso podemos tener dentro de la información. Lo expone y no nada más ahí, sino que también puede incluso darnos recomendaciones de cómo mitigar esos riesgos impuestos por los indicadores de compromiso identificados, ¿sí? Esta es una de las tecnologías que más me gustan. Digo, voy a tener por ahí, después de esta sesión, un poco de tiempo para poder ir sobre una demostración de esto, si lo quieren ver en tiempo real cómo funciona.
pero básicamente es coleccionamos toda esta información, preguntamos y no nada más nos quedamos con identificar a diferentes usuarios qué tipo de información buscamos, sino también podemos identificar qué tipo de recomendaciones podemos obtener para mitigar los riesgos que vienen. ¿Sí? Y bueno, ahora en este slide vamos a hablar de los beneficios que nos puede dar. O sea, cuáles son a mí como usuario, qué diferentes beneficios puedo obtener. Primero que nada, por medio de Gigamon, que le tenemos nuestra tecnología que se llama Deep Network Observability, podemos identificar 35 tipos de inteligencia artificial, de motores de inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, para identificar si es que se está utilizando apropiadamente la inteligencia artificial en nuestro ambiente. También de ahí podríamos utilizar con esta visibilidad información sobre exfiltración de datos que puede ser incluso de una manera accidental. ¿Sí? De hecho, una de las recientes historias en las que estaba leyendo es que hay personas que pusieron información en su data lake que era confidencial y fue exfiltrada al momento de estar utilizando estos modelos. Entonces, con esta visibilidad que nos da Gigamon, nos permite ver todo lo que está haciendo, navegando a través de la red. ¿Qué más tenemos en este slide? En este slide podemos identificar otra de las cosas que es la parte de la implementación. Por ejemplo, podemos digerir toda esa cantidad de manuales para el usuario. En lugar de tener a alguien, a un administrador que esté leyendo y leyendo todos los manuales, identificando qué cosas nuevas están saliendo, podemos identificar aquí, podemos preguntarle directamente. Ya tenemos todo este repositorio dentro de nuestro rack y ahí es como se puede obtener específicamente la respuesta a lo que andamos buscando. Esto nos acelera el tiempo de implementación. Y la tercera, que viene siendo preguntarle directamente a Gigamon con GenAI. ¿Qué significa esto? Que en caso de que, vamos a suponer, yo tengo un analista de seguridad que es junior, acaba de entrar, necesita aprender y más o menos el tiempo para desarrollar el talento de un analista de seguridad puede ir de 6 meses a 1 año, según las estadísticas. Por medio de GenAI podemos acelerar eso, podemos preguntarle directamente, ¿sabes qué? Tengo de esta información que estás viendo, de estos flujos de datos que estás viendo, ¿qué es lo que estás observando y qué recomendaciones me puedes dar para mitigar este riesgo que está sucediendo? Puede llegar al grado, ser tan granular, de darme incluso a nivel de instrucciones o de scripts que tengo que ejecutar en los diferentes componentes de mi red. Por ejemplo, ¿puedo modificar alguna red de firewall para mitigar algún riesgo? Sí, esto me puede decir cuáles serían las reglas de firewall que tendríamos que habilitar. Esa es una de las cosas que tenemos aquí y esto nos permite acelerar ese crecimiento de conocimiento. ¿Sí? De esta forma, un analista de seguridad que normalmente, les decía, puede tardar 6 meses a 1 año en hacerse, esto nos puede acelerar a cuestión de semanas en el tiempo de crecimiento de un analista. Y bueno, esto se traduce finalmente en una mejor operación. ¿Sí? ¿Qué más podemos decir de esto? Otra de las cosas que es interesante mencionar es, primero que nada, acelerar lo que les decía, el aprendizaje de los analistas de seguridad. La segunda parte es, podemos observar todo lo que está navegando en la red. No participamos en ninguna comunicación, pero también podemos exponer y remover puntos oscuros de la red, es decir, esos puntos ciegos que se dan porque las redes cambian, no son estáticas. Y bueno, a través de GenAI podemos digerir toda esa información y exponer dónde podemos tener los puntos más delicados. ¿Sí? Y bueno, hay algo más de lo que quiero platicar que son las mejores prácticas. Mejores prácticas desde el uso con el uso de AI y, por supuesto, utilizando telemetría de red, además de utilizar la parte de metadatos. ¿Sí? La primera sería la defensa en capas. Esa es una práctica que es muy común y es altamente recomendada para el tema de defensa. ¿Sí?
para podernos proteger mejor de toda esta gama de ataques que están direccionados y que están asistidos por inteligencia artificial, como les decía, que pueden ser explotación de red, phishing, puede ser incluso la parte de malware que está desarrollado para evadir esas defensas. Nada como una defensa en capas. Esta defensa en capas, por ejemplo, aquí tengo algunos ejemplos. Hay que estar inspeccionando todo el tráfico. Eso es súper importante porque definitivamente la encripción de tráfico fue creada para tener comunicaciones seguras, pero los hackers saben de eso, ¿sí? Y la pueden utilizar para hacer movimiento lateral. Entonces, con Gigamon, nosotros también podemos ayudar a desencriptar todo. De hecho, tenemos una frase que decimos: desencripta una vez y utilízalo múltiples veces, ¿sí? Podemos mandar, ¿por qué? Porque, por ejemplo, podemos, con algunas otras herramientas como Darktrace, como Vectra, como Corelight, podemos desencriptar toda esa información para ellos y pueden tener una mejor inspección de toda la información que se tiene. Nosotros como Gigamon no podemos determinar qué es bueno ni qué es malo, pero sí podemos exponer casos donde pueden ser interesantes de investigar. Un ejemplo de eso puede ser una situación común que es un port spoofing. Podemos ver a lo mejor una sesión con un cierto protocolo que está manejando. Vamos a suponer que estamos viendo una aplicación SSH que está utilizando un puerto diferente al que debería de ser. ¿Eso es algún ataque? Posiblemente sí, posiblemente no lo sabemos. Sin embargo, es algo que tenemos que ver porque está hecho a propósito. Entonces, ese es el tipo de visibilidad que podemos obtener con Gigamon. Después de eso, también tenemos la parte de las soluciones de NDR. NDR, el Network Detection and Response. Los NDR son muy efectivos siempre y cuando puedan ver todo el tráfico que está navegando en la red. En el momento en que se cambia el layout de la red, o en el momento que tengamos una nueva subnet, o en el momento que tengamos una microsegmentación, una VLAN, entonces empiezan los problemas, ¿sí? Con esa capa de abstracción que les estaba comentando, nosotros podemos ayudarles a los NDR a ser mucho más efectivos. ¿Cómo? Dándoles visibilidad en todo el movimiento lateral que está sucediendo, y no nada más con eso, también con IoTs y OTs, con containers, ¿sí? Porque no necesitamos agentes, no necesitamos ningún agente, sino que nada más estamos sentados en el tráfico viendo todo lo que pasa por ahí. La siguiente que puede ser es la parte de DLP, ¿sí? Este es otro ejemplo de cómo una defensa en capas nos puede ayudar. Y bueno, podemos con un DLP, dándole la información, dándole toda esa visibilidad en todo lo que está navegando en la red, se pueden identificar algunos picos de actividad que expongan alguna posible exfiltración de datos. Finalmente, tenemos la parte de microsegmentación. Microsegmentación, que es la base de Zero Trust. Zero Trust es necesario, bueno, tenemos que identificar qué workload, qué aplicación está comunicándose con quién, qué usuario está comunicándose con quién, qué hardware está involucrado en el trayecto. Además, tenemos que identificar qué protocolos, qué puertos. Bueno, pues Gigamon también puede ayudar a hacer eso, a exponer todo ese tipo de información que es requerida para una estrategia de Zero Trust. Zero Trust requiere precisamente la investigación y la verificación de todas las comunicaciones a través de la visibilidad que podemos darles, ¿sí? Y bueno, con estas 4 recomendaciones que tengo aquí en este slide, que nos sirven para la parte de defendernos mejor contra ataques de inteligencia artificial, en realidad pueden ser extendidos a cualquier otra. Son prácticas que quizá los centros de operaciones de seguridad están implementando de manera constante, ¿sí? Bueno, con esto voy a terminar ya esta presentación. Espero que esto haya sido de utilidad y voy a estar aquí alrededor en caso de que haya alguna pregunta adicional, ¿sí? Muchas gracias y espero verlos en la próxima.